Roblox Max. Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy vamos a reaccionar a Peppa Pig historias de miedo, chicos. Este es solamente el primer capítulo, ya que, chicos, existen como un montón de capítulos. Este es el más popular del canal, que es Jordan Punish. Así que, chicos, vamos a reaccionar. Aquí se puede ver de la miniatura que Peppa se ha rebanado la oreja. Así que no sabemos por qué lo hizo, pero lo vamos a descubrir. Así que, chicos, desde el inicio. Era un día soleado. Ese día George decidió jugar al escondite con Peppa. Ok. Esta vez decidió encontrar el mejor sitio Sí, donde George, Peppa no tú le puedes buscara. hacerlo. Mientras nadie miraba, se metió en un cubo de basura. Ok, buena idea. Era muy cómodo. George podía estar sentado allí mucho tiempo. Se tapó encima y esperó. Buena idea. Mientras tanto, A Peppa- ver. Comenzamos y descubrimos que ahorita, en este momento, George y Peppa están jugando a las escondidas y George se escondió adentro del bote de basura. Esa es una idea algo asquerosa, pero buena. Pero no sé qué va a pasar ahora, qué va a pasar, se va a asfixiar. Vamos a continuar. lo buscaba y no lo encontraba por ninguna parte. El escondite parecía ser bueno. Al cabo de un rato incluso empezó a dormirse. Se mimió. Pero entonces sintió algo extraño. ¿Qué pasó? Papá Cerdito ató la bolsa de basura y la sacó a la calle. ¡No! ¿Qué me Señor Toribio atrapado? llegó para recoger la bolsa de basura, No. como hacía siempre. No, chicos, ya salió mal el asunto, chicos. No se dieron cuenta que George estaba dentro de ahí y lo echaron a la basura sin saber que ahí estaba. Y el señor Toribio ya recogió la basura. Pero no sabía que George estaba dentro. Nadie sabía. Después de que señor Toribio tirara la basura al camión, George se despertó en la bolsa de basura y trató de entender lo que estaba pasando. George, libérate. Te Empezó puedes a gritar, asfixiar. pero nadie lo escuchó debido al ruido del camión. No manches. El pánico le hizo latir más rápido el corazón y respirar con más frecuencia. Rápidamente sintió la falta de oxígeno y pudo abrir la bolsa. Oh, Mirando a ¿qué su fue? alrededor, se dio cuenta de dónde estaba. Estaba muy asustado. Se quedó allí sentado llorando, que salte. esperando a que le rescataran cuando el... A ver. Ok, chicos, en ese momento, ¿qué no George pudo saltar del camión? Yo diría que es la opción más obvia. Yo diría que era mejor que saltara del camión. camión se detuvo, pero siguió y siguió conduciendo hasta que llegó al vertedero. ¡No! George pensó que No. todo había terminado y que podría llegó el salir corriendo y vertedero. pedir ayuda a señor Toribio. Esperemos. Pero entonces comenzó el volcado de basura. Ujú. Un montón de basura cayó junto con George al No, vertedero. cayó a la basura. George consiguió salir de allí. Estaba cubierto de basura Guácala. y el señor Toribio ya se había ido. ¡Maldición! Miró a su alrededor y había un hedor en todas partes. No. Y no se veía el final de este vertedero. Se tiraba basura de varios pueblos. ¡Hala! De todos Decidió pueblos. que señor Toribio volvería al mismo lugar al día siguiente y que podría pedirle que lo llevara a casa, por lo que solo tenía que esperar un tiempo allí, Esperemos que pueda. pero sería doloroso. George estaba manchado con algo pegajoso y no había ningún medio de vida, nada para entretenerlo. Es lo menos Todo importante. lo que hacía era hurgar en la basura buscando algo interesante, hasta que de repente se dio cuenta de que tenía hambre. Ay, no. Todo lo que pudo conseguir fueron unas cuantas manzanas mordidas, unas cuantas peras medio podridas y un pan moho. Guácala. Se comió un par de manzanas mordidas. Era desagradable, pero el hambre comenzó a pasar. Ok. Por la noche, tenía mucha sed. Encontró algunos tomates podridos en una bolsa. Estaban muy ¡Qué blandos y soltaban asco! jugo. ¡Qué asco! George hizo un agujero en la bolsa y bebió el contenido. ¡Qué asco! Fue lo más desagradable que había probado en su vida. Sí. No, George. Sin embargo, el sol ya se ponía. No, ya se va. Significaba que George tendría que dormir en algún lugar. Le tenía miedo a la oscuridad y Ay, no, necesitaba le da encontrar miedo a un la lugar oscuridad. apartado. Lo encontró. Se colocó algunas prendas rotas debajo y se cubrió con una manta que encontró. A la mañana siguiente, Ok.
Sí, Se despertaría lo y logró. esperaría a ese camión. Logró O una lo especie de despertaría su atajo o ruido. algo así. Estaba seguro de que todo estaría bien mañana. Esperemos que sí Y esté cuando bien. llegó la mañana, el camión de verdad llegó. Sí, llegó el señor Despertando. Toribio. La pesadilla acabó, chicos. ¡No! La pesadilla aún no acaba. No, lo aplastó el carro ese y creo que George no sobrevivió. ¡No manches! Ay, no. Era un día de ¿Qué? descanso. ¿Qué? Otra historia. A ver, veamos. Por la mañana, a eso de las 9, todos se reunieron para Bien, desayunar. ahí está George. Los padres se divertían, Ujú. sin saber que era la última vez que verían a George hoy. ¿Qué? ¿Por qué? Peppa se fue a jugar con George. Mamá Cerdita lavó los platos y se sentó con papá Cerdito a ver la tele. Ok. Después papá Cerdito sacó la basura Esto Mamá es lo Cerdita que pasó preparó con la la comida. familia. y llamó a todos para comer. Vinieron todos menos George. Sí, Peppa porque él dijo está en que el estaban jugando vertedero. al escondite y que puede que George siguiera escondido. La última vez que lo vio fue hace una hora. ¿Una hora? Mamá Cerdita volvió a llamarle, pero no vino nadie. No, está en el Mamá vertedero. Cerdita se preocupó de repente. Rápido, Esto no había pasado nunca. comiencen a Fueron buscarlo. en familia a buscar a George. Recorrieron Pero todas no las en la habitaciones casa, llamándole, busquen afuera. pero no respondía. Busquen Pensaron que solo afuera. era una Pepa no broma lo inapropiada encontró. de Es obvio que George. no está en la casa. Ahora empezaron a buscar en todos los rincones posibles. Rebuscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Que no busquen en la Se dieron casa, cuenta de que George afuera, no en el estaba en casa. vertedero. No sabían cómo había podido salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. Que no piensen en el Llamaron bote a de la basura. policía. Comenzó la búsqueda. Que comience la búsqueda. Los padres de George empezaron a buscar fuera, yendo a todos los sitios donde a él le gustaba estar. No. Buscaron todo el día y Es nunca que no perdieron la está, esperanza. está en el Pero no vertedero. encontraron nada. A la mañana siguiente, se adentraron en el bosque. Caminaron Menos durante en horas el buscando a bosque. George hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidos. No, hombre. Siguieron caminando por el bosque. No querían que al día siguiente denunciaran su desaparición. No. Vagaron por el bosque durante No. horas hasta que vieron un rastro. Chicos, eso es de George. No quiero saber si eso es de George. Pero, ¿qué hace esa sangre ahí? ¿No se supone que murió cuando lo aplastó el carro? de sangre que conducía a alguna parte. Estas huellas las habían dejado hoy. Estaban aterrorizados. No tenían ni idea de quién podía haber hecho esto. Mientras caminaban por las huellas, vieron un zapato. Era el zapato, ¡El zapato de de George! Logró Cerdito sacó liberarse un del cuchillo y vertedero. aceleraron, Eso quiere con la decir que no está esperanza de muerto. encontrar a George con vida. Las huellas les llevaron directamente al desguace. Llevaban justo debajo de un coche que se había Sí derrumbado. sobrevivió. George estaba durmiendo debajo de ese coche. Sí sobrevivió. Acabó en el vertedero después de jugar al escondite en un cubo de basura y se despertó con un coche presionándole. El coche le había roto la pierna No, con su peso, hombre. pero a causa del shock no lo sintió. Apenas podía respirar, pero se las arregló para meterse debajo de la No, máquina oxidada. chicos. Y para cortándose empeorarla se gravemente. rompió la pierna. Empezó a luchar por su vida. Llevaba un día en aquel desguace esperando ayuda y ahora se dio cuenta de que tenía que encontrar a alguien por sí mismo y se Él arrastró hacia escapó adelante. solo. No podía andar por la pierna rota y estaba envenenado por la comida que había comido en el vertedero. Mientras se arrastraba por el bosque, ya estaba seguro de que era el fin. No, George. Papá y mamá Cerdita se dieron cuenta de que iban por el camino equivocado y volvieron corriendo. Pero tampoco había nadie al otro lado. No. Solo cuando miraron más de cerca reconocieron las huellas de un adulto. ¿Qué? Las No. huellas conducían a una casa. ¿Y ese tipo qué? Llamaron a la puerta y el abuelo conejo abrió. El abuelo de... Fue él quien de recogió a Ferrari. George y lo llevó a su casa. Chicos, el abuelo conejo tiene a George, pero ¿por qué lo tiene en una reja? Eso me pregunto yo. Les dijo a los padres de George cómo llegar al pueblo y llevaron a George en brazos. Ah, Intentamos averiguar qué le había pasado a George en casa del abuelo conejo, pero George se quedó callado. Susie vivía una vida. chicos, ¿y así? ¿Ya terminó? Pero no nos dijeron qué hacía George en la reja o por qué se quedó mudo. ¿Qué pasó con George? No tengo ni idea, pero así terminó este episodio, pero no obtuvimos todas las respuestas. Este episodio le doy un 8 de 10 porque faltó responder a George en preguntas. brazos.
Intentamos averiguar qué le había pasado a George en casa del abuelo conejo, pero George se quedó callado. Ok. Susie vivía una vida corriente. Una nueva historia ahora sí. Y esta es protagonizada por Susie Oveja. Desde fuera su vida no era diferente de la de otros niños, pero sin padre. Su madre lo pasaba mal. No, no tienen padre. Trabajaba 10 horas diarias para mantener a su 10 hija. Cosía ropa, lo que le pagaba muy poco. No. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Ajá. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Una oferta. Era un increíble. puesto directivo. Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que Perfecto, había ya soñado tiene todos trabajo. estos años. Inmediatamente deja el trabajo que tanto odiaba. Ujú. Pronto su vida va a mejorar. Sí, sí. Pero 4 días después, recibe una llamada. Han cambiado algo. Y ahora no necesitan un empleado. No. Intenta llamar a su anterior trabajo, pero ya está ocupado. ¡Maldición! No tener trabajo significaría que pronto no le... No, le hicieron la troleada a la mamá de Susie Oveja. Le dijeron que tenían un puesto muy alto, que pagaba mucho, pero ella cuando le anunció su trabajo le informan que hicieron cambios y ya no la necesita. ¡Qué troleada! Quedaría dinero para pagar las No. facturas y comer para ella y No, Susie. chicos. Intentó encontrar trabajo, pero en todas partes o no había trabajo o ella no sabía hacerlo. Ay, maldición, chicos. Aquí se ve que está trabajando. Intentó conseguir trabajo en la construcción, pero me imagino que no debe saber cómo se hace. No, chicos. Oye, ¿y no le puede pedir a la mamá de Rebeca Liebre? Susi Oveja es, ¿cómo se llama? Como que Susi Oveja es amiga de Rebeca Liebre. Podría pedirle ayuda a la mamá que tiene tanto trabajo. Bueno. Mamá Oveja se dio cuenta de que no le quedaban ahorros. ¡Maldición! Se quedó pobre, pero le dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Vendió algunas cosas innecesarias para comprar comida y esperó. Al final de la semana recibió una llamada. Le volvieron a decir que no podían darle trabajo. ¡No! Mamá Oveja no pudo dormir bien ese día. Estaba inquieta pensando en lo que pasaría después. ¿Qué pasará? Pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ujú. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Al mismo tiempo, buscó trabajo, ¿Pero pero no cómo? lo encontraba. ¡Maldición! Un día fue a la tienda, Ujú. compró comida y el pago no se hizo efectivo. No. Pero ya había vendido todo lo que podía. Y se acordó de una cosa que es valiosa aquí. ¿Qué? Es su lana. ¡No! Alquiló una máquina de afeitar y No. afeitó toda la lana. Suficiente para un bonito vestido. Ella fue capaz de vender... Chicos, como ya no tenía nada de dinero, se rapó toda la piel de oveja y convirtió eso en una especie de suéter, abrigo, bata, no sé. Pero creo que eso puede ganar mucho dinero. Ok. y consiguió el dinero. Era Sí, mucho dinero para ella. sí, Los vamos. productos de origen animal son muy valiosos aquí. El dinero sería suficiente para varias semanas. Vamos. Pero pasó una semana y alguien decidió contratarla como cajera. Eso. Estaba muy contenta Funciona porque todo. ahora podía volver a su vida normal. Sí. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. No, hombre. Nadie quería contratarla por su aspecto. No. A nadie le gustaba que no tuviera pelo. Chicos, yo tenía la oportunidad y le dejaron el puesto por no tener piel. Eso es discriminación. Muy mal, muy mal. Yo lo había contratado rápido. Ok, continuemos. Mamá Oveja se dio cuenta de que tenía que esperar a que le volviera a crecer el pelo. Ay, no. Podía tardar mucho tiempo. No, hombre. No pagaba agua, electricidad, gas ni calefacción. Ya no pueden hacer Solo comía nada. lo más barato, pero no sirvió de nada. El dinero se acababa. Así que decidió rapar a su hija. No, Susie no. se resistió, pero no tenía elección. No, chicos. Como ya tampoco, ya de nuevo les quedaba poco dinero, le tuvo que hacer lo mismo a Susie. No. Chicos, y se ve muy enfadada. Esto creará un conflicto madre e hija. Con su lana hizo un jersey. Rápidamente consiguió venderlo porque era otoño. La estación de la venta de lana. Ujú. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Estaba No. acomplejada por su aspecto. No. Lo único que hacía era tumbarse en la cama y, de vez en cuando, salir a comer. No. Pero en los últimos días, su temperatura había bajado drásticamente. Los dos se quedaron en casa pasando frío. No No. había
Ahora sí se puso gacho, ya que ya es invierno, otoño, y como que ya está empezando a hacer frío y como no tienen lana, les afecta. Han encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Y no pueden. Como no tenían pieles, Ya no pueden hacer pasaban nada. mucho frío. No tenían mantas de abrigo. Mamá Oveja había vendido la mayoría de los artículos. No. Pero intentaban no caer en la desesperación. ¿Qué van a hacer? Hasta que un día Susie cayó enferma. No, ahora se Se enfermó. despertó y se sentía muy cansada. Tenía escalofríos y mucha fiebre. No, chicos. Estar en el frío constante es peligroso para un cuerpo joven. Y además de estar enferma, sufría de soledad. No. Mamá Oveja compró medicinas y se encontró casi sin dinero. Comprar medicinas no entraba en sus planes. No. Necesitaba cambiar algo urgentemente. ¿Qué pasa? Mamá ¿A Oveja dónde esperó va? a que anocheciera y salió de casa. ¿Qué pasa? Fue al supermercado. No ¿Qué? había nadie por la noche. Hacía tanto frío que tenía miedo ¿Qué? de ponerse enferma. Rompió la puerta de cristal con una piedra y entró. Va a Estaba robar la asustada. tienda. Nunca había robado en su vida. Ap- En su pueblo, Apresúrate. el robo se trataba de forma muy estricta. Cogió algo de comida, una manta y Ok, chicos. Chicos, ya no podía hacer nada y le tocó robar, que eso no está bien, pero veamos lo que consiguió. Comida, una cobija y un peluche. Ok, un ese debe juguete ser que para vio en Susie. una estantería. Llegó a casa. Tapó a Susie con la Ujú. manta y se fue a dormir. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa Sí. y su nuevo juguete, que se convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. Ajá. Con el tiempo, Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su Sí. familia ha visto días mejores. Pero Vamos. ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. Oh, y creo que así termina, ¿no? Ahora que ya tienen, ahora sí, un poco de dinero porque ya consiguió chamba, ya no afecta. Bueno, continuemos. A Pepa le gusta ir a la playa con su Ah, otra familia. historia. Es Ese la día playa. soleado iban a pasar las vacaciones juntos. Cuando ¿Qué? llegaron, la playa estaba vacía. Ok, estaba No vacía. había nadie. Perfecto. Sin embargo, no hicieron más que disfrutar. Unas vacaciones en familia en las que nadie se entrometería. que Pepa no. fue a jugar a la pelota con George. Papá Cerdito Ok. quería jugar con ellos, pero Pepa tenía su propia idea. Una idea. Tenía muchas ganas de enterrarlo en la arena. ¡Lo van a enterrar! Le parecía que era una actividad divertida que no podía hacer daño. Pero se equivocaba. ¿Qué? Cuando Pepa y George lo enterraron bajo la arena, sintió el calor del sol ¿Qué? ¿Ya se está poniendo rojo? Rápido, sáquenlo. Si se pone rojo le puede dar un golpe. Y eso no es muy bueno. abrasador. Y empezó a dormirse. Pepa y George estaban haciendo castillos de arena. Jugaban tanto juntos que se olvidaron de que papá Cerdito Ay, no, yacía se enterrado en la olvidaron. ¿Y él no arena. se puede mover? En ese momento, su temperatura corporal había subido a niveles No. peligrosos. Maldición. Tumbado al sol bajo el calor mientras dormía, no se dio cuenta de la situación en Que la que se se mueva, encontraba. pero está dormido. Empezó a sudar profusamente. No, Su no. corazón empezó a latir rápidamente. No, chicos. Su Perdemos a temperatura papá subió Cerdito. tanto que sufrió un golpe de calor. Sabía que En le iba a ese dar un momento, golpe. mamá Cerdita y Ay, no, chicos. Y esto ni en cuenta. Ahora, otra forma de sobrevivir es... No podrá. No. Si esto se dan cuenta, deberían llamar rápido a urgencias porque ese calor le puede costar la vida. Ok. los niños habían jugado y emprendieron el regreso. ¿Ya se va? Pero de repente mamá Cerdita vio un sombrero sobre un montón de No. arena en el agua Yo se que había cubrió del traído la agua. marea. Mamá Cerdita no se dio cuenta de lo que era, pero luego recordó cómo Pepa había enterrado a papá Cerdito en la arena. Se les Mientras olvidó a jugaban, papá se levantó una Cerdito. tromba de agua. Les dijo a los niños que se pusieran en la orilla. Corrió hasta allí y metida hasta la cintura en el agua, le quitó el sombrero. Papá Cerdito. Papá Cerdito estaba inconsciente. No. Empezó a sacarle la parte superior, Rápido. pero su cuerpo empezó a caer al agua. No. Ella intentó sujetarlo. Sus hijos miraban desde la orilla. Estaban asustados, Póngalo en el agua para que se pero no podían hacer refresque. nada para ayudar, pues mamá Cerdita les había dicho que se quedaran quietos. Pues sí, ni modo que se Mamá ahogue. Cerdita consiguió ponerlo a salvo en el agua. Sí. No pudo cargar con él debido a su gran peso. Llamen a la Para colmo, policía la o marea a la había empezado a ambulancia. bajar. Solo le quedaba sujetarlo, esperando a que bajara la Vamos, marea. De lo contrario, rápido. sería arrastrado mar adentro. Y no No. tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Que ahí se refresca Pero un de repente, poco. Pepa, haciendo caso omiso de las instrucciones, corrió hacia ellos. No, Pepa, no Pepa, te metas en que había esto. corrido al encuentro de mamá Cerdita, No te se vio metas. atrapada por la corriente No, y ahora era se la obvio. llevaba el agua. No, Pepa, Mamá no. Cerdita no podía nadar para salvar a papá Cerdito.
tuvo que tomar una decisión. ¿Qué? Salvar a alguien sola. No, solo aún no Soltó puede el salvar. cuerpo de papá cerdito y nadó No. tras Pepa. George lloraba mientras No. observaba la Y situación George desde la orilla. está chillando. Mamá cerdita consiguió salvar a Pepa. Ay, no. Se sentaron en la arena y vieron cómo las olas se llevaban a papá cerdito. No, chicos. Y así termina esta historia. Estas historias, yo digo que todas estuvieron muy trágicas. Perdimos a George. Bueno, no lo perdimos más o menos cuando lo tiraron a la basura. Perdimos la humildad de la mamá de Sucia Oveja y ahora perdimos a papá cerdito. No, chicos. Y esta es solo una probada de las otras historias a las que reaccionaremos. Así que chicos, hasta aquí va el video del día de hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dejarme un buen like, suscribirse. Y bueno chicos, como dice Yester, goodbye.